Buenas tardes. Mi nombre es Luis Mansilla Plaza, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, y me toca esta tarde, bueno, pues presentar al conferenciante que tenemos en esta nueva sesión de nuestros encuentros con el patrimonio geológico y minero. José Félix Fernández Mejía es nuestro conferenciante de hoy y bueno, pues presentarle para mí es un auténtico placer porque lo conozco desde hace ya pues prácticamente más de 4 décadas. Comento esto porque él fue alumno de la Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén, donde hizo en primer lugar Ingeniería Técnica de Minas y tuve la suerte de ser profesor suyo. La inquietud de José Félix ha sido constante desde, por lo menos desde que yo le conocí, y esto le llevó a formarse también en el mundo de la química, hizo una licenciatura en química y luego más tarde, digamos ya más recientemente, en la última década de su vida profesional, pues y más vinculado sobre todo con lo que nos atañe en el patrimonio geológico y minero, pues hizo un máster en gestión de patrimonio. Su formación académica la ha llevado también a una experiencia profesional muy importante, primero vinculada con el mundo de la minería, es decir, es una de las personas que ha trabajado en minería y más concretamente en las minas de Almadén. También ha trabajado en la industria del petróleo, concretamente en la empresa Repsol, y la parte final de su vida profesional, pues prácticamente casi 3 décadas, diría yo, dedicado al mundo de la enseñanza, en este caso la educación secundaria, donde ha demostrado su verdadera vocación porque, como decía antes, lo conozco hace muchos años y he tenido la oportunidad de conocer a sus alumnos, de participar incluso en alguna sesión online con sus propios alumnos y ver pues el cariño que lo tenían. Esto, bueno, pues le ha llevado a conseguir inclusive premios a nivel europeo vinculados con la historia, con el patrimonio, como el Premio Europeo Eustory en varias ocasiones, con trabajos de los estudiantes. Y bueno, como anécdota, hace unos años intentó liarme a mí también para que los estudiantes de Almadén, de los institutos de Almadén, pudieran participar en esto. Lo que pasa que, bueno, al final los chicos no salieron. Y bueno, pues en pro de toda esta labor educativa que ha tenido durante tantos años, pues recibió en el año 2022 un premio a la trayectoria profesional en el Día de la Enseñanza que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha organiza. Pero claro, José Félix en el momento actual está ya jubilado del campo de la enseñanza, pero su interés por el patrimonio sigue vivo y yo creo que mucho más vivo que nunca, ¿no? Y bueno, pues los últimos trabajos en los que está involucrado están relacionados pues, con un aeródromo que se encuentra en la localidad de Sazorela, en la provincia de Ciudad Real, un aeródromo de la Guerra Civil, donde está llevando a cabo él todo el trabajo, no solamente de investigación, sino de puesta en valor de un centro de interpretación que se va a inaugurar pronto. Y el último trabajo que hemos conocido prácticamente hoy pues, ha sido un recorrido virtual de varios de los castilletes que todavía se encuentran en pie en la cuenca minera de Puerto Llano. Mm, Hoy nos va a hablar de algo muy bonito, de algo muy interesante, que es de las minas del Horcajo. Y bueno, pues me imagino que lo dirá él al final. Esta conferencia emana de un libro que escribió hace unos años sobre las minas del Horcajo y creo que es uno de esos lugares mágicos que se encuentran en plena Sierra Morena, bueno, Sierra Madrona, y que debería ser mucho más tenido en cuenta de lo que se le tiene en el momento actual. Y yo creo que esta charla pues viene también un poco en esa dirección. Por lo tanto, José Félix, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, por dedicar tu tiempo a la SEGIN y esperemos que cuando grabemos, perdón, cuando terminemos de grabar la charla y la emitamos, pues que la gente la siga porque el interés yo creo que es importante. Gracias y cuando quieras. No, gracias a vosotros por permitirme que esta tarde esté aquí, esta tarde de calor esté aquí contando un poco la historia de un lugar emblemático en la minería. Gracias por la presentación que me has hecho, ¿eh? Y una cosa que la verdad que me ha gustado es que Fernando Palero, que es otro de los padres, llamémoslo así, de la historia de Minas del Horcajo, está presente y la verdad que es un honor tener a Fernando Palero también en esta charla. Bueno, vamos a empezar, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ver y vamos a comenzar. Bien, vemos toda la pantalla. Espero que sí.
Bueno, pues vamos a hablar sobre Minas del Horcajo. Minas del Horcajo es un lugar de la minería de mediados finales del siglo XIX. El título es Minas del Horcajo, la aldea olvidada, porque hay un trasfondo además político, que hizo que en su momento cualquier vestigio de la minería y de la aldea, bueno, ya veremos que en el término aldea se le quedaba grande, ¿eh? O pequeño, depende de cómo se mire, y se ocultase todo lo que fue, todo lo que fue y todo lo que dio Minas del Horcajo. Más o menos los puntos los que voy a intentar contar la historia del Horcajo. Vamos a hablar un poco de la geología, de la evolución minera, de los pozos, de la vida en la aldea, porque yo no entiendo que hablemos de minería si no hablamos de las personas que trabajaban en la minería y de cómo era su vida. Y luego, bueno, una serie de pequeñas conclusiones sobre el estado actual de Minas del Horcajo. Y vamos a empezar por una cosa. ¿Por qué hay que hablar de la aldea del Minas del Horcajo? Mirad, si pasáis, me vais a permitir que os tutee, vamos a intentar quitar las formalidades. Si pasáis con el AVE por Minas del Horcajo, desde Puerto Llano vais a Córdoba, lo que vais a ver es esto. Vais a ver unos restos, nada, unas cosas que dicen, bueno, pues debe ser unas casas viejas que hay aquí, un antiguo poblado que estuvo en su momento en funcionamiento, o si entrásemos a finales del 19, como entraba la gente que llegaba a Minas del Horcajo, pues lo que vería ahora sería esto. Pero claro, cuando a ti te enseñan, yo la primera vez que fui a Minas del Horcajo y en una de las casas estaba esta foto y pregunté, ¿esto qué es? Me dijeron, no, esto es Minas del Horcajo. Claro, de lo que yo estaba viendo a lo que fue Minas del Horcajo, esta foto es de 1895, como podéis ver, es la noche y el día. O sea, fue un emporio minero industrial muy importante en la minería española. Y por eso un poco la historia a mí me interesó la historia de esta aldea y de cómo fue y por qué ha llegado a lo que ha llegado. Pero antes de empezar a hablar de Minas del Horcajo, vamos a hablar un poco de la geología y de por qué se formó el yacimiento. En primer lugar, porque obviamente nosotros los que estamos por aquí en Ciudad Real lo conocemos, pero vamos a localizar Minas del Horcajo. Minas del Horcajo está en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, en el sureste de la provincia de Ciudad Real. Es una pedanía actualmente del término municipal de Almodóvar del Campo, que lo tenéis aquí. Ya en ese término municipal vemos algunos hitos para los amantes de la arqueología minera, que ya nos dicen, ahí va, tenemos la Bienvenida, que es una ciudad romana, en excavación, y tenemos aquí Minas del Horcajo, que está en esta zona. Bueno, pues el yacimiento del Horcajo se localiza en las sierras cuarcíticas al sur del anticlinal del Valle de Alcudia, es decir, como habéis visto en la anterior imagen, justo está el anticlinal, está todo el Valle de Alcudia y lo tenemos al sur de este yacimiento. Cronológicamente podemos datarlo entre el Ordovícico y el Devónico, Ordovícico inferior y Devónico inferior, y las formaciones de toda esta zona son alternancias de fundamentalmente ortocuarcitas, areniscas y pizarras negras, lo que se denominan los estratos pochicos. Su potencia varía en función de las condiciones de sedimentación que tuvieron en cada momento. Estamos hablando de una zona costera y en función, bueno, pues de la distancia a la zona de costa, la potencia de estas alternancias y de estos estratos pues, han ido variando. La mena principal del yacimiento es galena argentífera, con un alto contenido en plata. Y Fernando Palero, que está hoy con nosotros, la considera como una mineralización hidrotermal de baja temperatura, entre 105 y 122 grados. La paragénesis de este yacimiento se repite en toda la zona y en distintas minas que tenemos tanto en el Valle de Alcudia como en San Serafín, como en la zona de
de Fuencaliente, es decir, que no es un yacimiento muy focalizado, sino que fue un fenómeno, como veremos ahora después, que se dio en toda una zona. Lo que pasa es que en Minas del Horcajo, por las circunstancias geológicas, fundamentalmente la concentración en plata de las minas fue mucho mayor que en el resto de los yacimientos. Para hablar un poco de la formación del yacimiento, tenemos que irnos a la orogenia cínica, a la varisca, como yo soy de los antiguos que estudié, para mí sigue siendo ercínica. Entonces, obviamente, en esta zona fue afectada en dos fases: una primera fase de plegamiento y una segunda fase de una serie de fallas importantes, como fueron la falla de Fuencaliente y la falla de la Garganta. Estas fallas dieron lugar a una serie de fallas de cizalladura que forman tres bloques y que son las que nos van a dar un poco el origen al yacimiento, como son la falla de la Basilisa y la falla de la Ribera. Se forman, digamos, tres grandes bloques: el bloque norte, el central y el bloque sur. En el bloque central es donde se localiza el yacimiento de Minas del Horcajo, mientras que en los otros bloques se localiza otros yacimientos de mucha menor importancia al que nos interesa hoy. ¿Vale? ¿Qué filones tenemos en Minas del Horcajo? Fundamentalmente, bueno, vamos a hablar en un principio, son tres filones, pero fundamentalmente tenemos un filón inicial, que fue el Nuevo Perú, que luego se denominaría San Alberto, el filón Ana María y luego un tercer filón, que es el filón de María Pilar. El filón Nuevo Perú o San Alberto, Nuevo Perú es como se le denominó en las primeras explotaciones, era un filón que, por los datos que tenemos, afloraba en superficie. Era un filón que tenía aproximadamente como unos 2 kilómetros de corrida y una potencia en superficie de 3 metros. O sea, estamos hablando de un filón bastante importante. Es un filón casi subvertical y que disminuía su potencia en profundidad hasta llegar a la planta 25 de la minería, donde se reduce a una corrida de unos 250 metros y ya es casi indistinguible. O sea, son trazas lo que aparece. Cuando se empieza a explotar Nuevo Perú en profundidad, empiezan a aparecer lo que los mineros de la explotación consideraban como filones secundarios, hasta que se dan cuenta que no, que es un segundo filón, que es el filón Ana María, que no aflora en superficie. Es un filón de una corrida de unos 800 metros, es también subvertical, y que se une en profundidad al filón principal, que es el de San Alberto. Se unía sobre planta 22, y los minerales que vamos a encontrar en estos filones fundamentalmente era plomo, con una ley media del 68%. Este dato es en base a su histórico de explotación, y un contenido en plata que podía variar desde incluso plata nativa a valores puntuales de 3,5 kilos por tonelada, y un valor medio durante la explotación entre 300 y 400 gramos por tonelada. La historia de Minas del Horcajo fundamentalmente va asociada a estos dos filones, pero en 1922 se realiza Peñarroya. La Sociedad Minera de Metalurgia de Peñarroya une sus explotaciones de Peñarroya con el Horcajo, Peñarroya Pronuevo y las minas de hierro de Fuente del Arco. Para esta unión realiza un ferrocarril de vía estrecha, y en la zona del Horcajo, en el Escorial, hace un túnel. Al hacer este túnel, que es por el que actualmente se entra a Minas del Horcajo, se descubre un nuevo filón, mucho más pequeño que los anteriores, y que está situado aproximadamente a unos 500 metros al norte del filón de San Alberto. Este filón es María Pilar, es un filón pequeñito, estamos hablando de una corrida de 290 metros, una potencia máxima de 1 metro, y que también es vertical como los otros, y que se reducía rápidamente. En los años 50
La Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya comienza la explotación de este filón residual a partir de la antigua minería de Minas del Horcajo, que se había cerrado, como ya veremos, en 1911, y desde el Pozo Malacate, uno de los pozos, ataca este filón para su explotación. La explotación al final no la hace la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, la subarrienda a una compañía minera, y el periodo de explotación fue muy corto, quedando abandonada una vez que se termina la explotación de este filón, quedando abandonada la aldea con el consiguiente problema que supuso después. Bueno, pues una vez visto el por qué tenemos allí este filón, voy un poquillo rápido porque el tiempo que tengo, quiero contaros muchas cosas y el tiempo que tengo es corto, entonces permitidme que vaya un poquillo acelerado hablando, que yo suelo hablar más pausado, pero es que si no, no me da tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución minera del Horcajo. Como ya os he dicho, Minas del Horcajo, por circunstancias está dentro de la segunda mayor finca de España, de la finca de la Garganta, y en los años posteriores a la Guerra Civil, una vez que se abandona por esta explotación secundaria de la galena Minas del Horcajo, la empresa cierra completamente la finca. O sea, hace desaparecer todo lo que tenga que ver con Minas del Horcajo y destruye la aldea. O sea, directamente con bulldozer hunde completamente esa imagen que habéis visto, salvo las casas suyas que eran de la propia Sociedad Minera Metalúrgica, la hunde todo. Pero no solo eso, hace desaparecer toda la información técnica que puede y quiere. Entonces, por ejemplo, todas las planimetrías, todos los caminos, para que os hagáis una idea, en los libros de la Mesta, donde aparecen los caminos vecinales, las hojas que corresponden a esa zona están arrancadas. Entonces, es muy difícil investigar sobre Minas del Horcajo porque la información es complicada. ¿Cómo empecé yo a investigar sobre Minas del Horcajo? Pues en base a los dos mejores trabajos que había sobre Minas del Horcajo. El primero es la minería del Valle de Alcudia, el campo de Calatrava, que es anterior, y sobre todo, precisamente, que tenemos uno de los autores, a Minas del Horcajo, el paraíso de los fosfatos. Digamos que estos dos trabajos fueron un poco el arranque de esta investigación. Y luego, un poco para conocer la explotación, hay para mí dos joyas del patrimonio minero, que son dos, digamos, trabajos final de carrera. Son dos memorias de dos ingenieros de mina de 1894, una dedicada al laboreo de las minas de Horcajo, de Hilario Herbada, y otra dedicada a los trabajos de exterior, fundamentalmente de concentración de Enrique Vargas. Estas dos memorias y estas dos prácticas nos permiten conocer cómo era la vida en el Horcajo, pero luego, bueno, ha habido que buscar planos que en un principio no existían. El Instituto Geológico, os lo cuento como anécdota, solo había dos planos, cosa rara. Yo estuve allí viendo los planos y le dije, oye, mira, seguro que tenéis que tener más, como no vais a tener. Y la verdad es que es de agradecer el servicio de la biblioteca del Instituto Geológico. Al mes y pico me llaman por teléfono y dicen, vente para acá que vas a ver lo que hemos encontrado. Y encontraron, que no lo tenían referencia ni nada, un plano de mesa de aproximadamente 6 metros de largo, con toda la explotación, todos los apuntes de explotación, tanto antiguas como las de la época de 1880, que es excepcional, es una maravilla. Hubo que tirar también de la prensa de la época, no solo para conocer la vida en la aldea, sino para conocer muchos de los sucesos que se dieron en el Horcajo. Fotografías, hay muy pocas de ellas, pero bueno, pude conseguir contactar con el dueño que tenía el álbum fotográfico del Horcajo y que me cediese la posibilidad de poder utilizar estas fotografías, que son las que veis generalmente a través de internet, pero eran suyas, que las cedió. Y bueno, pues el hombre estaba muy molesto porque nadie lo referenciaba. Hubo que estudiar máquinas, equipos, averiguar cómo eran esos equipos, cómo funcionaba, a partir de algunas planimetrías que yo ya tenía de
del Horcajo. O sea, fue una labor un poco dura de investigación. Y luego, claro, es lógico, la referencia mejor que puedes tener es las estadísticas mineras. Mina del Horcajo era una minería de referente junto con las minas de Almadén en la provincia de Ciudad Real, hasta que aparece la minería de Puerto Llano. Y hay mucha información sobre minas del Horcajo en las estadísticas mineras. Bueno, pues con esto comencé a estudiar un poco la historia de minas del Horcajo. Bien, aquí surge una serie de, digamos, de incongruencias, de cosas raras. No hay referencia, no había referencia de explotaciones romanas en minas del Horcajo, cuando toda Sierra Madrona hay minillas romanas por todos los sitios. Es raro que los romanos se dejasen sin localizar un filón de 2 kilómetros de corrida y de 3 metros de potencia. Aquí en este plano de Patricia Evia, que es la que ha estudiado la minería romana fundamentalmente en el sur de la provincia de Ciudad Real. Aquí vemos la cantidad de yacimiento, aquí tenemos mina del Horcajo. Pero claro, el problema está en que el pueblo se desarrolló en la misma dirección que el filón, con lo cual cualquier vestigio pues posiblemente desapareció, y posiblemente por la forma de explotación igual. En las minas San Serafín, que están en esta zona de aquí, hace poco pude estar en ella, que ya no queda absolutamente nada, y se ven unas rafas romanas que tienen una pinta de que eso estuvo explotado por los romanos, pero vamos, son unas rafas típicas, pero sin embargo no se ve nada en Minas del Horcajo. Luego tenemos obviamente la Bienvenida, que es de donde se ha controlado toda la minería, la Sisapo. O sea, yo entiendo que los romanos deberían conocer el yacimiento. Históricamente, en cualquier texto que hable de minas del Horcajo se dice que las minas datan de 1855, pero a raíz de esta investigación aparece en el Archivo Municipal de Almodóvar del Campo una denuncia de una mina de plata realizado por el capitán Roque Galindo y Pedro de Orozco en un paraje conocido como Horcaso. Además, en la descripción del recorrido que hace, con la venta del molinillo, con todo, corresponde exactamente con la zona de mina del Horcajo, y estamos hablando de 1662. A la mina le llaman Nuestra Señora de los Reyes, pero luego no hay continuidad, no hay documentos de que se llegase a explotar esta mina o hacer cualquier trabajo en ella. Por lo tanto, aunque estaba esta denuncia, vamos a considerar que la minería en minas del Horcajo comienza en 1855 con Juan Inza. Juan Inza es una persona curiosa y es la que, a ver si empiezo a tener un poco de tiempo, porque ahora estoy, como os ha contado Luis, estoy metido en varias historias, quiero empezar a investigar sobre esta persona. Es un ingeniero navarro que llega al Almodóvar del Campo y se dedica, bueno, un poco a la minería y a la política. Prueba de ello es que es elegido en las elecciones de 1868, después de la Gloriosa, como representante por la jurisdicción uno de los representantes de la jurisdicción de Almodóvar del Campo. Juan Inza tiene una cantidad de trabajos importantes sobre minería, la riqueza minera en La Mancha, las minas y fábricas de la Sociedad de Victoria en Almodóvar del Campo. Es decir, que desarrolló no solo una labor de ingeniería, sino una labor de investigación importante, y su familia ha sido una referencia en Almodóvar del Campo. Esta es la tumba de la familia, donde está enterrado desde Juan Inza a sus descendientes. Sabemos que Juan Inza descubre las minas, bueno, no las descubre, en un texto nos indica que Juan Inza, por conocimiento de gente del lugar, le dicen que hay un filón ahí y que vaya a verlo. Va a verlo, da 4 onzas de oro como gratificación a estas personas, y lo que hace es que empieza a hacer la denuncia minera y empieza a intentar explotar el filón. No tiene dinero suficiente para comenzar esta explotación y se asocia con Luis Guillou. Luis Guillou era el empresario que controlaba el gas ciudad en Madrid.
Entonces ellos dos comienzan la explotación de minas del Horcajo, fundamentalmente en el filón Nuevo Perú, que era el que afloraba, y posiblemente empezaría la explotación mediante una rafa, pero rápidamente lo que se hace es un socavón de San Juan, y explota desde el socavón el filón. Claro, el problema que tiene Minas del Horcajo, bueno, Minas del Horcajo tenía dos graves problemas, dos problemas muy importantes en su explotación. Por una parte, es que estas minas, los niveles freáticos están muy en superficie, hay un aporte de agua muy, muy, muy importante, y por otra parte, Minas del Horcajo estaban, digamos, a trasmano de los centros, de cualquier centro eh, con cierta importancia en el sur de la provincia de Ciudad Real, con lo cual todo el mineral que se sacaba debía ir transportado, como ya veremos después, a la estación de Breda con mulos, y había que desaguar el agua para poder seguir explotando. Esto supone un incremento de costes bastante importante, que en la medida que empiezan a profundizar hace que para Juan Inza le sea inviable continuar con el yacimiento. Explota desde 1859 a 1865 aproximadamente unas 2.000 toneladas de mineral, con una ley media de un 40% y un contenido en plata de 4 onzas por quintal métrico, del orden de 1,2 kilogramos por tonelada. ¿Qué hace Juan Inza cuando ya ve que no puede continuar con la explotación? Vende la concesión a Ceferino Avecilla en 1865. Ceferino Avecilla va a ser el gran impulsor de Minas del Horcajo. Avecilla se da cuenta del potencial del yacimiento y comienza la modernización de las minas. Ya, fijaros que cuando Avecilla coge el control de las minas del Horcajo, en la aldea ya hay del orden de 2.000 habitantes, o sea que hemos pasado de como las primeras referencias, que era un monte árido, sin sitio y sin nada, a tener ya del orden de 2.000 habitantes. Además, Ceferino Avecilla, es muy curioso, intenta monopolizar la explotación de galena en el Valle de Alcudia, y en el archivo provincial, si vas a la sección de minas, ves una cantidad de denuncias que luego no explotó, de denuncias de Ceferino Avecilla, para evitar que alguien le hiciese la competencia. Para modernizar la minería de Minas de Horcajo, pues lo que hace Ceferino Avecilla, contrata a uno de los mejores ingenieros de minas del momento, que era Alfonso Piquet, y que la propia estadística minera lo reseña como un gran ingeniero de minas. Él cambia completamente la forma de trabajar en las minas de Almadén, ya la costumbre, en las minas del Horcajo. ¿Qué pasa? Que en la medida que intenta modernizar las minas, Avecilla necesita capital. Y entonces crea la Compañía Comanditaria de la Minería Española en 1970 para fundamentalmente tener un aporte de capital importante. ¿Con eso qué hace? Pues aumenta el número de concesiones en lo que es la Minas del Horcajo. Este tipo de la época se ven las concesiones finales que consiguió Avecilla. Se ve muy mal, incluso en el original se ve muy mal porque está bastante deteriorado, pero sí hay referencias de ello en el archivo provincial. Y esto hay que hacer el trabajo de Fernando Palero, de cómo quedaron las concesiones de minas del Horcajo, y a partir de aquí empiezan a trabajar. Piqué, en 1875, que es el que da el gran impulsor de la minería, deja la dirección de la mina, aunque sigue unido a las minas del Horcajo, publicando diversos trabajos sobre ella. Aquí tienen los dos trabajos más importantes que están en la Biblioteca Nacional, hablan tanto de la geología como de la explotación, y lo que hace Avecilla es contratar otro prestigioso ingeniero inglés, que fue Federico Renfrew.
Aquí lo tenemos, este es parte de ese plano de mesa que os decía de 1880, que va con la firma de Renfe. En la medida que la profundización es necesario capitalizar, necesitas más capital, lo que hace CFEC Navecilla es dejar entrar a sociedades extranjeras, sociedades no españolas, a Minas del Horcajo, y aparece la Banca de París y se forma la Sociedad Minero-Metalúrgica del Horcajo. Esta ampliación de capital permite fundamentalmente intentar resolver los problemas del bombeo y además el aumentar la producción. Si vemos la evolución de la producción en el tiempo, vemos que a partir de la entrada de la Banca de París, pues la producción aumenta, a pesar de que, como podemos ver, la ley del mineral y la ley en plata, la concentración y la ley en plata, pues más o menos se mantiene constante y los beneficios también aumentan, obviamente. Al aumentar esto siempre con las particularidades que a finales de la minería del plomo del siglo XIX, la fluctuación del precio en Europa tuvo algunos momentos delicados por bajada de precio. Bueno, en la medida que aumentan esta explotación, los problemas continúan y es necesario nuevas inversiones. Entonces, ya aquí entra la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, que controlaba las minas de Peñarroya, controlaba las minas de Cartagena, y se crea la nueva Sociedad de Minas del Horcajo. Esto permite coger y modificar el sistema de bombeo, hablaremos luego después, y para minimizar los costes de explotación, evitando ir a la estación de Vereda, se crea una línea de ferrocarril que no tiene nada que ver porque no sigue en muchos sitios el mismo trazado, de unión de la Garganta, de la finca de la Garganta, que ya había comunicación directa con Peñarroya Pronuevo, con Minas del Horcajo. El problema continúa, es necesario cada vez más capital, sobre todo para el tema del desagüe, con además la problemática que a la medida que están profundizando, la potencia del filón disminuye y los costes empiezan a comer los beneficios. Y en 1909 es la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, que es la que coge ya el control completo de la minería del Horcajo, y es además la que en 1911, ya viendo la disminución y el agotamiento del filón, decide coger y cerrar las minas del Horcajo después de llegar a una profundidad de unos 600 metros y después de unos 53 años de explotación. Esto fue un revulsivo en toda la minería del plomo del sur de Ciudad Real, porque el referente, que era minas del Horcajo, cierra, pues empiezan a caer la mayor parte de las pequeñas minas que había en la zona Fuencaliente, en la zona del Valle de Alcudia. Un poco como curiosidad de este dato, el cierre de las minas del Horcajo supuso precisamente una huelga general en la minería de Puerto Llano, del carbón de Puerto Llano, porque, claro, se quedan una población minera bastante importante sin trabajo. ¿Qué hace la Sociedad Minera Metalúrgica de Puerto Llano? Digamos que hace una depuración de personal que con bajas, personal que le daba problemas, los despide a todos, y lo que hace es contratar a menor coste a todos estos mineros que tenían que alimentar a su familia. Claro, eso supone un follón en la cuenca de Puerto Llano y una huelga general en toda la cuenca minera del carbón. O sea, un poco la repercusión que tuvo, no solo por el hecho de cierre las minas, sino en el entorno. Así que, un poco resumiendo el proceso de las compañías que trabajaron en Minas del Horcajo, empezamos con Juan Inza, pasamos con Avecilla necesita dinero, que era la compañía comanditaria de la minería española. En la medida que necesita más capital, se crea la compañía de la minería metalúrgica del Horcajo, y estos incrementos de capital necesarios hasta llegar a la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, con el cierre de las minas en 1911. O sea, tenemos un periodo, digamos, de explotación real desde 1859, no solo el descubrimiento,
hasta 1911. Pero bueno, ya que hemos visto un poco cómo evolucionó las compañías que estuvieron actuando en Minas de Horcajo, vamos a hablar un poquito de minería y vamos a hablar de los pozos mineros que existieron en Minas del Horcajo. Os voy a hablar de 4 pozos nada más, existieron más pozos, pero digamos que los pozos fundamentales podemos dividirlos en 2 grandes grupos, los pozos de extracción y los pozos de desagüe. Los pozos de extracción eran 2, el Pozo San Juan y el Pozo Malacate. Inicialmente, el más antiguo es San Juan, inicialmente el Pozo San Juan se diseñó con Juan Inza, iba a ser un pozo de desagüe, pero cuando Ceferino Avecilla se hace cargo de las explotaciones, lo convierte en el pozo principal de producción, aunque realmente todo el movimiento de jaulas del pozo se hace a través del socavón que está, como ya os he comentado, a unos 50 metros al sur del pozo, en la ladera del Cerro del Horcajo. Y se entraba por la parte inferior del socavón, está situado aquí, y el castillete, las jaulas, aunque podían llegar a esta planta, no se utilizaban como tal. Era un pozo de sección rectangular con 2 jaulas, guiaderas de madera, una máquina de vapor, pero conforme las explotaciones comienzan a cobrar importancia y desplazarse hacia el este, además hay mayor potencia de extracción de mineral en la zona este, cobra importancia el Pozo Malacate. Este Pozo Malacate, que inicialmente por el nombre era un malaquete, pues se convierte en una máquina de vapor y se convierte en el pozo fundamental de Minas del Horcajo. Era un pozo también de sección rectangular, movida por las jaulas por una maquinaria de vapor. Estos eran los pozos dedicados a la extracción. Luego tenemos 2 pozos dedicados al desagüe, que era el Pozo de San Miguel y el Pozo Argentino. Luego hablaremos en detalle de lo que era el desagüe en estas minas, porque fue una serie de hitos, ahí se cumplió una serie de hitos tecnológicos que son importantes de reseñar. Estos 2 pozos se dedicaban exclusivamente al desagüe de las minas. Inicialmente era el Pozo Argentino el que cubría el desagüe, pero luego es el Pozo San Miguel el que cobra importancia y se convierte en el pozo principal de desagüe de las minas. Estos pozos estaban integrados en la planimetría de Minas del Horcajo. Digamos que el pueblo se había formado alrededor de los pozos mineros. Aquí tenemos los 2 pozos de extracción de mineral, Malacate y San Juan. Por aquí va el actual Vía del Ave. Y luego los pozos de extracción es San Miguel, que estaba en el punto más bajo, y Argentino. Este planito que veis aquí es un plano un poquito curioso porque es la distribución de energía eléctrica de Minas del Horcajo, en el que solo tenían energía eléctrica. Se producía desde una dinamo que estaba en la parte de abajo del río, de la Batanera, y había electricidad para la zona de la vivienda de los ingenieros y técnicos y para las minas. El resto de la población no tenía electricidad. Además, aquí están detalladas el número de bombillas que tenía en cada sitio para utilizar. Vamos a seguir hablando de la minería. Como hemos dicho, fundamentalmente nos vamos a centrar, o el trabajo de investigación que he realizado es hasta la minería de 1911. La minería posterior, la verdad es que conozco poco, solo referencia, y los filones que era San Alberto y Ana María generalmente se explotaron por el método de testero. Las plantas eran una malla, en las plantas estaban a 20 metros, había 20 metros entre planta y planta. Inicialmente los cuarteles de explotación se intentaron que fuese entre 45 y 50 metros, pero tuvieron problemas de ventilación, ya que no podían generar ventilación en los testeros, y al final redujeron la distancia del cuartel aproximadamente a 25 o 30 metros. El método utilizado era el de testeros con realce, con galerías sobre el filón. Este método luego, para ahorrar madera, se cambia al final de la explotación y la galería general de transporte se hace paralelo al filón
convirtiéndose en la galería sobre filón en una galería normal de explotación del testero. Eso supuso un ahorro importante en la fortificación de esta galería con el fin de la disminución de coste. Vamos a hablar del desagüe. Bueno, ya os he comentado que el desagüe era un problema recurrente en Minas del Horcajo. O sea, fijaros que el aporte normalmente de agua medio estábamos en 300 metros cúbicos y en épocas de invierno donde llovía no había capacidad de desagüe, incluso se llegaron varias veces a inundar las minas y tuvieron que parar las explotaciones. Inicialmente el sistema de desagüe se hacía con bombas Rittinger, estaban generalmente desde el pozo argentino y había 4 bombas Rittinger en serie y otra más pequeña, las grandes y otra más pequeña. Después, bueno, se hizo un engendro, un experimento muy curioso que fueron las bombas compresoras, es decir, hacer que una bomba se convierta en compresor, que realmente lo que hacían estas bombas es aprovechando las turbinas que tenían para mover el bombeo. Con esas turbinas lo que hicieron fue mover una serie de bombas que lo que hacían era comprimir el agua hasta unos 150 kilos de presión, bajarlas al pozo y expansionarlas y ahí abajo, en esa expansión, utilizarla para mover la bomba de desplazamiento positivo. Claro, esto, en un principio, si ves la prensa técnica de la época, inicialmente lo ponen como algo espectacular, pero conforme pasa el tiempo se dan cuenta de que están más tiempos paradas este sistema que funcionando, y gracias al sistema antiguo, como luego veremos, del Pozo San Miguel, se podía mantener el desagüe de las minas. Para intentar solventar el problema y el no funcionamiento, porque realmente estaban más tiempo paradas que funcionaba, las famosas bombas compresoras, se encarga a José María de Madariaga, que digamos es el padre de la electrotecnia en España, ya te da un poco idea de la importancia del yacimiento, el que diseñe un sistema de bombeo para las minas del Horcajo. Y él utiliza por primera vez, realmente se utilizaban bombas de desplazamiento positivo en minería, que era lo normal, utiliza por primera vez bombas centrífugas, además montadas en serie, que supone un ajuste importante por el tema de NPSH y por otra serie de problemas. Además, con la particularidad de que estamos en 1900 y estamos en el momento de Tesla, Edison, alterna, continua, pues bueno, Madariaga hace que las bombas centrífugas que diseña se muevan con corriente alterna, por lo cual es necesario montar alternadores en el pozo, en el castillete del pozo, para poder alimentar a las bombas conforme comienza, una vez que el sistema se ve que funciona. De las 3 bombas iniciales que pues se pasa a 5 bombas en serie. Bueno, pues hemos hablado un poco, estoy hablando, ya digo, muy rápido, voy acelerado, sobre lo que sería un poco el laboreo de esto, pero tenemos que hablar también de la concentración de minerales. Inicialmente, en la zona del Pozo Argentino, entre el Argentino y el Pozo Malacate, estaba lo que se llamaba el lavadero pequeño. Este lavadero pequeño inicialmente funcionaba para todo el mineral que se sacaba, pero conforme aumenta la producción es necesario un segundo lavadero, que es el que se denomina lavadero de tierras pobres, de forma que el mineral con mayor concentración en galena iba directamente al lavadero pequeño y el resto, mediante un ferrocarril, que veréis fotografía, una de las que pongo, se ve la máquina, y en la portada del libro está la máquina, un ferrocarril que iba desde el Pozo Malacate, bordeando el pueblo, pasando justo delante del socavón de San Juan, donde recogía en los vagones de San Juan, hasta llegar delante del lavadero, que había un plano inclinado con un cabestrante, y desde ese plano inclinado con ese cabestrante se bajaban los vagones al lavadero de tierras pobres. Las 3 calidades generalmente que se manejaban allí eran el grueso, la granza y la gandinga.
Y aquí podéis ver un poco quién trabajaba en estos lavaderos, que eran fundamentalmente mujeres y niños. Aquí los ves con los esportillos para hacer el trasiego de mineral. Os he dicho que Minas del Almadén no solo es importante por el yacimiento en sí, por la minería de queso, sino por los avances tecnológicos que se desarrollaron en las minas del Horcajo. Del sistema tradicional de golpeo con marrón, estas son fotos de los años 40, años 30, de la zona de Cartagena, que era este sistema el que se utilizaba en el Valle del Alcudia normalmente. Pues bueno, en Minas del Horcajo se utilizaba para las galerías generales y principales, se utilizaba ya perforación neumática, cosa que era impensable en el resto de las minas de la zona. En los realces también se utilizaba esta fotografía un poquito posterior de la zona de Linares, se utilizaba martillos neumáticos, cosa que impensable en la minería de la zona. Hemos hablado de los sistemas de desagüe. Fijaros, en esta foto se ve muy bien el desagüe inicial con un edificio Cornish que tenemos aquí y la máquina que tenemos que movía las Rittinger que estaban en las distintas plazas del pozo. Aquí se ve muy bien el balancín y cómo movía el vástago de madera que iba a lo largo del pozo. Pero para mejorar esto se diseña el pozo de San Miguel con esta máquina, una máquina que eran 4 plantas. La máquina costó 4 millones de reales de la época y solo para acondicionar los caminos por el peso de las piezas que formaban parte de la máquina, las compañías tuvo que gastarse adicionalmente 2 millones de reales para poder llevar la máquina a Minas del Horcajo. Esta máquina en su momento fue un hito tecnológico, de forma que este plano, que está en la Escuela de Minas de Almadén, este plano se llevó a la Exposición Universal de Barcelona como referente a alta tecnología utilizada en España. Esta máquina tiene un balancín de 8 metros, es decir, el balancín era esta balancín que vemos aquí, son 8 metros y trabajaba normalmente entre 12 y 10 emboladas por minuto. Tenía que ser impresionante ver moverse a esta máquina de vapor. Este era el edificio que contenía la máquina, y estos edificios aledaños que vemos aquí es donde estaban los compresores para mover para la generación de aire comprimido, para mover la perforación. Por tanto, fue otro elemento fundamental. Y claro, esa evolución de los sistemas de desagüe. Fijaros, aquí se ve el edificio Cornish inicial y luego cómo se generan todos estos edificios para montar el sistema de las bombas compresoras. Ahí está alojada y ahí veis el interior de estas naves donde estaban alojadas las bombas. Imaginaros que estamos hablando de 1995, este equipamiento y esta tecnología eran tecnología punta minera a nivel mundial. O sea, esto no se hacía no se utilizaba en cualquier mina. También en cuanto a los servicios auxiliares, tenemos que hablar que, claro, Minas del Horcajo tenía que ser autosuficiente y disponía de tanto un sistema de calderas de vapor para mover todas las máquinas estas que hemos estado viendo, tanto las máquinas de desagüe como las máquinas de los castilletes, bastante importante. Había talleres de calderería y talleres de mecanizado. Estas son fotografías de estos talleres. Los lavaderos, imaginaos el complejo de lavaderos que estaba. Este era el de lavadero de tierras pobres. Imaginaros el complejo de lavaderos que había. Y obviamente este es el cable que os decía, el ferrocarril llegaba hasta aquí arriba, el plano inclinado se bajaba las vagonetas y de aquí se daba paso ya al lavadero. ¿Quién trabajaba en los lavaderos? Pues como podéis ver, luego generalmente chavales y mujeres que en el trabajo de final de práctica hace referencia a ellos y cómo se trabajaba. Todo el agua que salía del desagüe de las minas se utilizaba en los lavaderos
y el agua final que terminaba en los laderos venía aquí junto a un arroyo, el arroyo de la Basilisa, y movía la dinamo que producía la energía eléctrica que hemos estado viendo. Bueno, pues esto es un poco rápido y a grandes rasgos lo que fue la minería en el Horcajo. Pero como os he dicho al principio, yo no entiendo hablar de minería si no hablamos de los mineros y de cómo era la vida de estos mineros. Mirad, fijaros que siempre estamos hablando de aldea, pero que Minas del Horcajo, y esto sí está censado, en 1895 tenía 4.500 personas. Estas son las minutas cartográficas de Minas del Horcajo y era un pueblo bastante ya importante. Posteriormente, no, salvo por algunas publicaciones muy puntuales, no hay estimación, no hay datos de la población. ¿Por qué? Porque, como se le considera una aldea de Almodóvar del Campo, todos los datos estadísticos de población están sumadas todas las aldeas, entonces no podemos discriminar cuál era de Minas del Horcajo o cuál es esto. Sí podemos, a través de las estadísticas mineras que nos dan el número de mineros y hacer una extrapolación, decir, bueno, pues por cada minero habría unas 3 personas asociadas, a 3, 4 personas. Podemos decir que hubo momentos a principios del siglo XX de puntas de unas 5.000 personas. Claro, esto explica esta fotografía. Si hay que pensar que Minas del Horcajo, aparte de tener, como hemos comentado, electricidad, tenía hospital, tenía farmacia, dispensario, tenía 2 casinos, club de lectura, un club republicano, o sea, tenía toda una serie de servicios, colegios del que ahora hablaremos y de Plaza de Toros, toda una serie de servicios de los que carecían muchas de los pueblos más importantes de la provincia de Ciudad Real. Y, por ejemplo, la escuela tuvo 2 escuelas. Inicialmente, las escuelas viejas, dado que la legislación minera obligaba que si no había centro, escuelas cerca de la mina, era la empresa la que tenía que hacerse cargo de la formación de los hijos de los mineros. Entonces, conforme aumenta el yacimiento, la explotación y el número de personas, esta escuela se queda pequeña y se hace una nueva escuela, que es esta. Se inaugura en 1890. Fijaros el edificio que es una pena porque yo no le doy más de 2 o 3 años de vida a este edificio. Este edificio era un poco edificio multiservicio, es decir, la parte baja del edificio, estas eran las escuelas, donde había segregación de aulas para niños, aulas para niñas y aulas para adultos también, cada una con sus respectivos servicios, con váter, que iban al alcantarillado, cuando en la mayor parte de los pueblos, pues ya sabemos cuál era el sistema. No, aquí tenían cada sección su propio, los servicios, su propio salida al alcantarillado. En la esquina de esto estaba la cárcel del pueblo y en la parte de arriba era la iglesia del pueblo. Era importante la escuela en Minas del Horcajo porque además hay varios pleitos entre maestros por querer acceder a la plaza de maestro en Minas del Horcajo. De ahí un poco la importancia. Como todo centro minero, y más en finales del XIX, había una importante estratificación social y teníamos desde las clases altas, que generalmente eran los técnicos, ingenieros, que solían ser normalmente franceses y que vivían, si os dais cuenta aquí, si vemos en la foto de los cajos, vivían en esta zona. Veis que los edificios son mayores, hay edificios de 3 plantas, que son las oficinas, y la parte de esto, lejos obviamente de las chimeneas. Se ve también en esta estereografía de 1911, donde se ve las antiguas oficinas de las minas, la calle Avecilla, y gente, veis el texto en francés, que debe ser hijo de los ingenieros, con todos unos ropajes que son muy completamente diferentes a los obreros, como podemos ver en esta foto, a estos niños delante del Pozo San Juan y los barrios obreros que estaban normalmente pues en toda la zona de chimeneas de humo, que había una importante, digamos, segregación. Luego había también, claro, estamos hablando de un pueblo de 6.000 habitantes que necesitaba alimentarse. Entonces había, digamos, una población de servicio importante de agricultores y para ello
tanto el arroyo de la Basilisa como el arroyo de los Gavilanes se aterrazó, está completamente aterrazado. ¿Para qué? Para tener huertas. Ahora mismo, tú si haces el recorrido, es curioso porque puedes casi alimentarte, porque claro, quedan muchos frutales salvajes por allí y de cuando se cultivaba. Y todo esto servía para venderse en el mercado, una plaza de mercado que había justo por encima del Pozo de San Juan. Había también más matadero y bueno, era, digamos, la gente que no trabajaba en la minería, no trabajaba directamente en la minería, pero sí era el personal de servicio del pueblo. Como cualquier pueblo minero, obviamente había diversión. Eran muy famosas y fíjate, fue en las fiestas de San Juan, que se celebraron este domingo allí en Minas de Horcajo, todavía siguen celebrándolas. O sea, allí no se celebraba Santa Bárbara, que tiene su tradición minera, la minería del carbón, sino era San Juan. ¿eh? Y las fiestas eran muy famosas en la comarca. En el día de San Juan, lo que había una procesión donde la imagen circulaba por todos los pozos en agradecimiento de que no, y protección de los mineros y que no habían tenido accidentes, cosa que no era siempre, no siempre San Juan les ayudaba. Eran muy famosos los bailes, verbenas y sobre todo las corridas de toros. En 1906 se inaugura una gran plaza de toros que por desgracia se la llevó completamente en la trinchera del AVE, que la inaugura uno de los diestros más conocidos en el momento, que fue Corchaito, que murió a los 2 años en una acogida en Cartagena. Hay referencias en la prensa de todas las corridas que había y quién estaba. Esta es muy curiosa, esta es una postal desde Minas del Horcajo, posiblemente de los ingenieros franceses o familiares, está en francés, que cuenta un poco y aparece imágenes de una corrida de toros. En esta fotografía aérea del vuelo americano todavía se puede ver los restos de la Plaza de Toros, digamos, para orientarnos. Esto es el pueblo, esta es la iglesia, bueno, pues en la bajada que era el camino que iba a la estación de Vía Estrecha. Aquí tenemos la Plaza de Toros. Esta fotografía me vino muy bien para contar otra cosa, es decir, Minas del Horcajo en el proceso de explotación se encuentra con un problema. El problema es que, aunque el método era de relleno, en parte utilizan relleno, en otras partes no se utiliza relleno, y no hay lugar para escombreras. Esto era un valle, el Valle de la Basilisa, el arroyo de la Basilisa que discurre por aquí. Entonces, lo que hace la compañía es hacer un túnel, una conducción de este arroyo por aquí y colmata el valle, de forma que antes de las obras del AVE tú podías cruzar desde aquí a aquí tranquilamente sin ningún problema. Este era el hoyo que quedó de la última parte le llamaban el embudo en el pueblo, la última parte de la explotación. Entonces iban echando, iban cerrando, y esto es lo que quedó sin cerrar. Otra curiosidad es que aquí está precisamente la dinamo de la que hemos hablado para la producción de corriente continua. Actualmente, todo este material de las escombreras se utilizó como balastro en la vía en el AVE de una planta de machaqueo que se montó en esta zona, y otra vez ha desaparecido y ya no se puede ir de aquí a aquí cruzando a través de las escombreras, sino que tienes que bajar y subir, aunque todavía quedan restos de escombreras donde los amantes de los minerales se vuelven locos intentando encontrar piromorfita, pero a ver la isla, pero encontrarla es otro tema. Esto como curiosidad. Claro, como ciudad que era, pasaban cosas en Minas del Horcajo, y como pasaban cosas, obviamente existía un puesto de la Guardia Civil. Hay reseñas sobre asesinatos o cosas más importantes para la época. Pensar que estamos en época donde los movimientos anarquistas había atentados constantemente y hubo un robo de dinamita importante que supuso una investigación bastante efectiva hasta intentar encontrar a los ladrones de esa dinamita, porque fundamentalmente se pensaba que eran anarquistas. Hay un suceso un poco diferente
que ocurrió a finales de diciembre, perdonad la fecha, no es 1900, es 1889 y se produjo el 1 de enero de 1900, en el que 3 niños salen a buscar, en pleno invierno, salen a buscar, madroños, se pierden y desaparecen, se para la actividad minera en todo el pueblo sale a buscarlo, no hay forma de encontrarlo, y a los 3 días en de la sierra aparecen los restos comidos por las alimañas, restos de piernas de los 3 niños. Bueno, esta noticia sale en la prensa nacional y claro, como es una noticia truculenta, bueno, pues se le da mucha cancha. No se sabe lo que pasó, circula una leyenda negra, que ahí me la contó mi abuelo, que tenía Minas Horcajo, que el médico del pueblo tenía una hija que tenía anemia y que había contratado pues el típico sacamanteca para sacarle la sangre a los niños, o sea, el médico se tuvo que ir. Fue un tema bastante truculento y que dio mucha vida a la prensa, tanto local como nacional. Actualmente, donde se encontraron los restos de los niños, hay un monumento arriba en la sierra, un sitio espectacular para ir, sobre todo en invierno, donde se ven los valles que hay en el Horcajo y el valle en dirección al Valle de Alcudia, y hay un monumento que recuerda a los 3 niños porque lo encontraron. Os he comentado al principio que los dos elementos, digamos, criminales, por llamarlo de alguna forma, de la minera en el Horcajo fueron el desagüe de las minas y luego las comunicaciones. José Félix, un primer aviso, un primer aviso. Primer De aviso, como sí, esto, bueno, sí. voy a tener que ir todavía más rápido. Bueno, ya me queda muy poquito, ¿eh? El mineral tenía que llevarse de Minas del Horcajo hasta la estación de Vereda. Estamos hablando de 20 kilómetros y en el 74 esto suponía que los portes, el 50% del total de los salarios pagados por la empresa minera. Y había del orden de 80 personas moviéndose con 280 caballerizas. Para evitar esto, lo que os he comentado, en 1907 se hace un ferrocarril que va desde Minas del Horcajo a la Garganta para poder llevar material y disminuir costes. El trazado no coincide con el actual de Minas Estrecha. En cuanto a los accidentes, pues bueno, pues teóricamente, según las estadísticas mineras, en Minas del Horcajo no hubo accidentes. No hubo accidentes. Sin embargo, se produjeron muchos accidentes pequeños, pero un gran accidente que supuso la muerte de cuatro mineros y 6 heridos, que estas son fotos del ABC de la época, que paralizó toda la actividad minera, salió todo el pueblo y salió además reseñado en la prensa nacional. Además, las enfermedades profesionales típicas de la minería, fundamentalmente de la minería de la zona, que era la silicosis, aunque había mucha agua y no es de las más problemáticas, el saturnismo, que tampoco hay referencia, pero sí había referencia tengo que leerlo porque tiene un nombrecito, la anquilostomiasis, que era la anemia, lo que se llamaba la anemia de los mineros, y que fue una enfermedad que puso en jaque la minería de Centro Europa. El segundo congreso de enfermedades profesionales del mundo se hizo solo hablando de esta enfermedad. Bueno, pues el médico y el farmacéutico de Minas del Horcajo realizaron un trabajo de cómo combatirlo y cómo minimizar los efectos de esta, que fue premiado a nivel internacional. O sea, un poco también para que veamos los hitos fundamentales. Para entender un poco cómo se trabajaba en las minas, hay un artículo de Horacio Pascual y Castañón, que fue un diputado y fundador del Partido Republicano, que baja por una serie de circunstancias familiares, va a Minas del Horcajo y baja a la mina. Y entonces en 2 artículos cuenta cómo eran las minas por dentro y cómo se trabajaba. La verdad que leer estos artículos se te pone la piel de gallina, y es un poco, esto es el colofón a lo que os he contado muy deprisa. Y ya como conclusión, yo siempre pongo esta frase cuando estoy hablando de patrimonio y patrimonio minero: la gente protege lo que ama, pero no puede amar ni proteger lo que no se conoce. ¿Qué queda de todo lo que os he contado? Pues por desgracia
queda esto. Esto es lo que queda. Fijaos del Pozo Argentino lo que queda, el de San Juan queda algo más. Y esto se ha deteriorado a partir fundamentalmente de las obras del AVE que se cargaron la mayor parte del patrimonio. Entonces, creo que es importante que conozcamos nuestro patrimonio, disfrutemos nuestro patrimonio, no solo los que nos gusta, sino la gente en general, porque si la gente conoce el patrimonio y disfruta de él, al final acabamos protegiéndolo, que es lo fundamental. Esto mucho más desarrollado es este libro. Yo no me llevo absolutamente nada con el libro. Yo cedí todos los derechos del libro al editor, porque a mí lo que me interesaba es que se conociese la historia. Pero si os interesa, está en Amazon, pero lo podéis pedir directamente, que no os cobran gastos de envío ninguno, a Ediciones Puerto Llano. Y dicho esto, lo único que tengo que pediros es daros las gracias por este ratito que os he estado dando la tabarra, entre comillas. Bueno, pues un poco fotos, las fotos que he estado utilizando, que son del álbum que en 1895 hace la empresa sobre sus instalaciones. Mira, aquí veis, es fenomenal la máquina que llevaba el mineral, el tamaño de las instalaciones. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo os quería contar de Minas del Horcajo. Pues nada, Muy bien, José he Félix. cumplido el tiempo, he cumplido Sí, el sí, tiempo. perfecto, perfecto. Solamente ya me he acordado de la Plaza de Toros y por eso he dicho que te iba a dar un aviso. Bueno, muchas gracias por esta interesante charla con esta cantidad de datos, de información y que, como bien has dicho tú, todos aquellos que quieran profundizar tienen esa magnífica obra prologada por Fernando Palero, bueno, que está ahí, ¿no? Entonces ahora entramos en un turno de preguntas. Todos aquellos que están presentes, si quieren hacer algún tipo de pregunta a nuestro conferenciante, tenéis la palabra. Yo, perdón, Luis, Os pediría que os identificarais para que sepamos quién es el que está hablando. yo recomendaría, perdón, Luis, recomendaría también el trabajo de Fernando, el de Minas del Horcajo, el paraíso de los fosfatos de Ocamina, que es una maravilla, sobre todo porque ya profundiza en temas de mineralogía y de formación del yacimiento de una forma mucho más profunda que la que yo quería dar, que es Sí, un una poco pincelada, claro. más de divulgación que de esto. Pues os digo Muy que si bien. alguien está interesado, mirarlo, que además está en internet. Bueno, ¿alguna pregunta de los presentes que queréis hacer a nuestro conferenciante? Fernando Palero, que ha levantado la mano. Cuando quieras, Fernando. A ver, ahora ya, bueno, nada, José Félix, que decir, y además me has mencionado más veces de las debidas, porque realmente La que usted se merece, la que usted se merece, como decían las viejas. no, hombre, no es tu trabajo ha sido esencialmente histórico y me encantó el libro, lo sabes cuando me lo enseñaste y tuve el honor de revisar y demás. Y bueno, fue una pena no poder hacer aquella presentación porque fue justo cuando se vino, el día que estaba prevista hacer la presentación del libro, fue cuando nos declararon en cuarentena y todo el mundo en casa sin poder salir, ¿no? Así que bueno, fue aquello. Nada, yo lo único, ya que estás muy metido en todos estos temas históricos, es más animarte a investigar la figura de Ceferino Avecilla, porque aparece no solo en todas en las tantas condiciones que has dicho que puso efectivamente por la zona del Valle de Alcudia, sino que también explotó la que fue la segunda mina más importante en el Valle de Alcudia, que fue la mina La Veredilla. Uh-huh. ¿Sabes? La mina La Veredilla la explotó él, Ceferino Avecilla, ¿sabes? Y bueno, fue otra gran mina, además que estaba al lado de todas las de la Romanilla, que las explotaba una empresa belga, y al final la Veredilla fue una gran mina y las otras fueron un gran fracaso, ¿no? O sea, siendo casi yacimiento muy, muy semejante. Y evidentemente es que este hombre tenía primero olfato minero y segundo seguramente un conocimiento en general de lo que era el laboreo y lo que era la minería en aquel momento extraordinario. Ya te digo, yo he intentado mirar algo, cosas por ahí, tampoco he tenido mucho tiempo para ello, pero me parece un personaje digno de ser también investigado. Y te animo a que lo hagas.
Sí, a ver, no me hace falta tú que me animes, que ya esto. El otro día cuando, bueno, hace un mes que dimos una conferencia en Almodóvar del Campo, se presentó la bisnieta de Juan Inza, que venía de Madrid a escuchar la conferencia. Y bueno, quedé con ella la semana pasada en Madrid y el problema es que no tiene casi documentación de la familia, pero la mujer es un archivo histórico andante. Entonces ya hemos quedado y ya me ha picado la curiosidad, que la tenía, pero ya con esta persona, encontrar esta persona que te da referencias de familia y de todo, y posiblemente cuando ya termine el tema de Saceruela, voy a empezar un poco a ver un poco con mucho más detalle la trayectoria de Juan Inza, de esta persona. Bueno, Juaniza y ya te digo, y Ceferino Avecilla, Sí, los sí. dos que Vamos, son, lo que pasa es que, bueno, como este es el iniciador, empezaremos por Juan Inza y luego ya, ya... luego ya el siguiente. Si es que el problema es que todos los archivos se destruyeron, todos, Mm. todos. Solo quedó, y por suerte quedó en Cartagena, un archivo de Peñarroya General que tenía un tramo de aproximadamente 10 metros de archivo, 10 metros de archivo dedicado a Minas de Horcajo que compró un señor. Y bueno, y lo que hay es eso, o sea, es lo que me he podido ver y lo que me han podido dejar ver, porque luego es complicadísimo encontrar referencias. Pero bueno, es cuestión de trabajarlo. Bien. Muy ¿Alguna bien. pregunta, alguna cuestión más? Bueno, yo solamente creo que en la litoteca de Peñarroya también tienen una parte, tengo entendido, del archivo, del antiguo archivo de la empresa de Peñarroya, en la propia litoteca. Ahí he encontrado yo algún documento sobre las minas prehistóricas, pero vamos, las minas explotadas en época contemporánea de las minillas de Granja y Torrehermosa. Hay alguna documentación he encontrado allí procedente de la compañía minero-siderúrgica de Peñarroya. Mira, yo lo estuve mirando, pero lo que encontré son muchas generalidades que no profundizaban, eran datos y datos que realmente no me aportaban. Lo cual no significa que si buscas, al final puedas encontrar algo. Pero yo inicialmente estuve mirándolo y la verdad es que no encontré mucho. Realmente es que Peñarroya coge el control el control total en la última época, ya cuando el yacimiento está para cerrar, que no sé ni cómo cogió el control, está para cerrar. Entonces no hay mucha referencia o no le interesaba contar muchas cosas sobre la explotación del Horcajo porque realmente iba ya a cerrar, si es que ya no tenía casi beneficios. Ah, bien. Bueno, Bueno, pues me An- alegro que lo tenga. Entonces, Antonio Cabrera ha levantado también la mano. Nada, felicitar a José Félix. No quería perderme la conferencia porque ya leí el libro hace un par de años y además yo vivo en el norte de Córdoba, con lo cual Mina del Horcajo es un sitio al que suelo visitar frecuentemente. Comentarte algunas cosas de relación Mina del Horcajo, aparte de la comunicación con el ferrocarril. Por ejemplo, la pequeña máquina esa de ferrocarril que aparece en el Pozo Malacate se utilizó después en el ferrocarril de Espiel, que lleva el mineral desde la mina de Espiel al apartadero. Marciano González, el médico este, recala después en las compañías bilbaínas del norte de Córdoba, en Alcaracejo. Y una pregunta era, ¿a dónde acababan los minerales? Porque Minar Horcajo, lógicamente, no tenía fundición. En una de estas tesinas de licenciatura se habla de que los barros pobres aparecen en la fundición de Peñarroya, pero el grueso de la producción de aquellos años, ¿sabes dónde acababa fundiéndose? a ver, las referencias que tengo, sobre todo por el trabajo de concentración que hay, es que la mayor parte iba de Ventillas, iba a la zona de Linares. Se probó a tratarlos en una pequeña fundición que había en Puerto Llano, en la entrada de Puerto Llano, se probó incluso se mandaron a hacer la curiosidad que encontré un dato, que se mandaron algunos vagones cargados de mineral a Alemania, no sé con qué fin hacerla. Y en cuanto a la máquina,
yo no soy experto en ferrocarril ni nada, pero al poco tiempo de sacar el libro, me llama una persona de Bilbao, un súper experto en máquinas, que me dice que dónde he visto esa máquina, que esa máquina es una máquina rarísima que hacía una compañía inglesa con un ancho de vía particular, que cómo esa máquina estaba allí. Digo, chicos, ¿yo qué quieres que te diga? La he visto por las referencias, dices, es que es rarísimo. Tenían que ganar mucho dinero para que le diseñasen esa máquina, porque esa compañía me contó toda la historia. Y dije, bueno, pues mira, es una curiosidad, pero yo no soy experto en ferrocarril. Me alegra que me cuentes que esa máquina de allí pasó a otra empresa minera, o sea que siempre De hecho, creo que nombra dos y la bautiza también, que me parece en estadística minera o en algún libro de policía minera. Tengo que buscar la referencia, si la encuentro te la mando, ¿vale? Gracias. Perfecto. Muy bien, yo me gustaría hacer algún comentario, José Félix, de tu intervención, que como ya dije al principio, me ha gustado muchísimo, sobre todo por la gran cantidad de información que nos aportas y que estamos viendo por las personas que están interviniendo que te instan a seguir investigando, ¿no? Porque aquí hay mucho que hablar. Pero a mí de todo lo que has comentado hay una cuestión que personalmente me interesa y que muchas veces es una auténtica desconocida y es la tecnología. Es la tecnología. Tú has comentado esa máquina de vapor que tenemos por suerte, y esto fue algo casual, de tenerla en la escuela. Una persona la iba a tirar, como aquel que dice, cuando cayó en mis manos, y por eso tenemos esa máquina de vapor en el archivo, en el museo de la escuela. Entonces, esas referencias que has hecho tú, fundamentalmente a José María de Madariaga, al tema de la perforación, pues yo creo que son cosas que deberían salir mucho más a la luz y sobre todo investigar en ese desarrollo tecnológico, porque hablas de las bombas, yo siempre le he llamado bombas Ratzinger, ¿no? Por aquel papa que tuvimos, ¿no? Y que, bueno, fueron una tecnología en el siglo XIX bastante interesante. Entonces, esa tecnología minera, tanto en el desagüe como en otros aspectos, como la perforación, creo que también merecen un poco la pena porque fueron auténticas novedades. Y te doy un detalle, y es que en Almadén, por ejemplo, lo que es la perforación con aire comprimido no entró hasta la década de los años 20 y ya a finales del siglo XIX los ingenieros de minas, directores de minas de Almadén instaban al Estado en aquel momento para que se trajeran ese tipo de perforación con aire comprimido. Hay un documento muy bonito de Eusebio Yarzábal, otro el otro ingeniero es Cascajosa, y bueno, son auténticos gritos de pedir que porque aquello no se llevaba allí. Entonces yo creo que ese campo, como es el de la tecnología y el empleo de ese tipo de máquinas, pues merece la pena investigarlo porque tú bien lo has dicho, fueron hitos a nivel, por lo menos español, del empleo de la tecnología. Y luego una curiosidad que me parece que te la comenté en su momento, cuando estabas trabajando en el libro, es de la figura de Juan Inza. Yo conocí a un hijo de Juan Inza, que vivía en Puerto Llano hace unos 40 años, que debe ser pues el abuelo de esta chica que tú has comentado, y que él no era ingeniero de minas, era ingeniero industrial, y lo conocí por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Puerto Llano. Y bueno, la verdad que fue, cuando empecé a leer algo al respecto, fue muy curioso, ¿no? El conocer a uno de los descendientes de este hombre. Y por último, un detalle que también has dejado caer, que yo creo que es muy interesante para todos aquellos que nos dedicamos a la investigación en la historia de la minería, la historia de la tecnología, son esos dos trabajos que has comentado de esos estudiantes, de esos ingenieros que iban a finales del siglo XIX, bueno, pues a hacer sus prácticas en la zona. Yo los he manejado y son auténticas maravillas con el detalle, aunque están escritos a mano, están escritos Sí, sí. de tal forma que, bueno, ya me gustaría que mis estudiantes tuvieran una letra, o ya me gustaría que mi letra fuera como la de esos, Fuera de ellos. porque son auténticas maravillas y son una documentación magnífica. Nada más. Bueno, te aporto varias cosas. Mira, fíjate si era, desde el punto de vista tecnológico, las minas del Horcajo eran importantes, que la Escuela de Minas de París del siglo XIX, que era, digamos, la más importante, recomendaba a sus estudiantes, casi como visita obligada, las minas del Horcajo, para conocer lo que allí se estaba utilizando. Los dos trabajos estos, si alguien está interesado, me costó mucho trabajo
a mí y a mi hijo, que es experto en paleografía, y los tengo transcritos. Hay cosas que no hay forma de transcribirlas porque no hay forma, y mira que se le he dado a expertos, muy expertos, los tengo transcritos. Son una verdadera joya. Si alguien los necesita o los quiere, están a su disposición, yo se los paso sin ningún tipo de problema, la transcripción de los dos trabajos. Igual que si alguien está interesado, porque también es una joya, el plano este de mesa, que no hay forma de escanearlo, primero por el tamaño y por el estado del papel, está completamente craquelado y es que se parte con mirarlo. Me tocó hacer del orden de 100 y pico fotografías y con fotogrametría lo he montado, con lo cual está también a vuestra disposición y yo soy hijo del Instituto Geológico, si quiere tenerlo en su biblioteca, eso lo dijo en su momento, el plano, porque de verdad es una verdadera joya para poder estudiar la minería del Horcajo y las explotaciones, sobre todo las de 1880, pero hace referencia a explotaciones antiguas, que eran las de Juan Inza. Y el que tú conociste no era el Juan Inza, era el hijo de Juan Inza. Es que la mujer esta me ha desarrollado el árbol genealógico de la familia y es la pera. O sea, es la pera. Tío, por Sí, no, eso yo te me ha decía que era picado. el hijo de Juan Inza, No, este era perdón, el hijo no, el nieto de Juan el Inza. nieto. Nieto. Es que, porque además el padre de esta señora fue el que dirigió las explotaciones de los años 50 en Minas del Horcajo. Y ya me está contando cómo vivía. Bueno, hemos hecho un buen rato. Y ya me ha picado un poco a hacer la segunda parte. Esto como Muy bien. Bueno, pues en vamos serio. a dar por concluido el turno de preguntas y yo solamente un par de recordatorios. El primero es que con esta charla de José Félix Fernández Mejía concluimos nuestro ciclo de este curso académico de los encuentros con el patrimonio geológico y minero. Volveremos en el mes de septiembre, seguro. Os animamos a que os conectéis, que nos sigáis, porque yo creo que es fundamental teneros ahí y si no lo podéis hacer en un momento determinado, ya sabéis que en la página web de la SEGIN siempre colgamos os dejamos las charlas para que las podáis ver cuando queráis. Y la segunda cuestión que os quería comentar es que nuestra sociedad organiza un congreso internacional. Este año lo vamos a hacer en Bilbao, será en el mes de octubre y a todos aquellos que trabajáis en el ámbito del patrimonio geológico, minero, historia de la minería, historia de la ciencia, pues animaros a que presentéis algún tipo de comunicación. Son congresos muy animados, son congresos donde hay muchísimo debate, mucho contacto humano y bueno, la experiencia yo creo que es muy buena, muy positiva. Y esto pues lo traslado a nuestro conferenciante para que se anime y nos presente alguna comunicación para que no olvide el Horcajo y algunas de las cosas que hemos comentado esta tarde aquí, pues nos las lleve al Congreso. A todos los demás, gracias por estar esta tarde de verano, hoy un poquito menos calor que estos días pasados, y a nuestro conferenciante, nuevamente muchas gracias en nombre de la Junta Directiva de la SEGIN, en nombre de nuestra sociedad, y nos vemos en septiembre. Un saludo a todos. Muchas gracias a vosotros por escucharnos. Sí, ¿Vale? Venga, un saludo para todos. sí, muchas gracias. Adiós.